¿Qué 10 cosas busco yo a la hora de empezar una clase de artes marciales? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Este no me lo ha preguntado nadie, este me lo saco absolutamente de la manga, y es que en vídeos anteriores hemos ido contestando algunas preguntas. Hace poco creo que subí un vídeo sobre los 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar una arte marcial nueva, si somos nuevos en el mundillo. También había subido otro vídeo hablando sobre qué podemos esperar a la hora de entrenar 2 artes marciales a la vez. Y estos vídeos, aunque evidentemente también son de opinión personal, están basados también en la observación de mi entorno, ¿no? Es decir, son cosas que he ido percibiendo en mí mismo, pero también en compañeros y compañeras a lo largo de mi vida en el tatami. Pero el de hoy es exclusiva y puramente una opinión personal. Y es evidente que cuando empiezo en una clase no se cumplen nunca los 10, es prácticamente imposible, pero sí que me gusta ver alguna de estas 3 o 4 o hasta 5 cosas, y si las veo es probable que aguanten muchísimo tiempo en esa arte marcial o en ese gimnasio. Los 10 aspectos que vamos a tratar no son solo técnicos, sino que también son aspectos pedagógicos, son aspectos, pues bueno, no solo más allá de las técnicas como se dan en el aula, sino también de cómo las damos, las sinergias que se generan. Es decir, voy a hablar un poquito de todo y, como digo, no pretendo cuando empiezo una clase nueva verlo todo, pero ya digo, algunas de estas sí que me gusta percibirlas. Y esto me sirve a mí, es decir, seguramente haya cosas que tú busques y no encuentres en mi lista, y viceversa, ¿no? Pero no hay ningún problema, al final también esta lista la hago a 2021 y puede que en el futuro cambien o se mantengan durante muchos años, pero ahí está la gracia de tener claro lo que queremos a la hora de empezar, sobre todo si ya tienes un poco de experiencia, como es mi caso, y has visto varias cosillas, pues ya tienes que ir con unas ideas un poquito más claras, pero tampoco ir cerrado de mente, sino intentar ir con esa mentalidad de seguir aprendiendo. También, antes de empezar, sé que tengo pendiente el vídeo de las clasificaciones de las artes marciales. No es una clasificación mía, es un vídeo que va a llevar tiempo porque es una clasificación que cojo de John Danaher, que tiene una clasificación de las artes marciales que me parece brillante y que se las voy a exponer un poco con mi toque y aprendiendo sobre todo eso de las enseñanzas de John Danaher a través de la distancia, evidentemente, solo leyendo libros y viendo podcasts sobre él. Pero creo que es una clasificación muy interesante y parte de la misma se va a entrever en este vídeo. Pero lo digo, lo tengo pendiente, no me olvido. Y lo dicho, empezamos. La primera de todas es golpeo. Creo que es el ámbito de la lucha que más ha explotado, es el más famoso, es el que más artes marciales tocan. Y sinceramente yo empecé con golpeo, muchos de ustedes sabrán que empecé con taekwondo. Y al final siempre de alguna forma vuelvo a golpear, aunque me gustan ahora mismo más las artes marciales de otros ámbitos. Al final por H o por B siempre acabo volviendo. Y es que el golpeo tiene algo que es súper divertido. Suena fatal porque al final estás golpeando a alguien, pero tiene algo que engancha, no sabría bien decir. Hay algo, por ejemplo, que a mí me flipa, que es cuando trabajamos con los pavos, con los escudos, con las manoplas. Ese ritmo, cuando se golpea bien y entra el golpe bien en la manopla. Hay algo ahí adictivo que no sabría muy bien decir. Pero con el golpeo hay que tener muchísimo cuidado. En estudios recientes, de hecho hay un documental en Netflix, no sé muy bien cuál es. Si alguno cae con lo que voy a decir, por favor déjenmelo abajo para recordarlo. No solo a mí, sino al resto de compañeros y compañeras que estén escuchando el vídeo. Sobre los jugadores de rugby americano y las contusiones cerebrales que tienen. Debido a los impactos que se generan unos con otros y los problemas de salud que tienen a largo y a medio plazo, tales como Parkinson, Alzheimer. Pues creo que es un campo en el que nosotros hacemos lo mismo. Al final, si golpeamos mucho la cabeza, las contusiones cerebrales, como digo, pueden ser muy peligrosas y se están empezando a estudiar los efectos. Así que en golpeo, si hacemos golpeo, ya sea más light contact o full contact, siempre tener en cuenta eso, la cabeza es sagrada y entrenar duro, sí, pero con gente que confiemos. Al final le estamos dejando lo más preciado que tenemos, que es nuestra inteligencia, nuestro ser, está todo concentrado aquí, en este pequeño, o bueno, no tan pequeño en algunos casos, en esta pequeña área, pero fuera bromas, al final le estamos dejando lo más importante de nuestro cuerpo a otra persona, y tenemos que saber con quién entrenamos muy bien para poder disfrutar de esta parte de forma sana y segura. Derribos y caídas, y recalco lo de caídas porque esta fase de la lucha creo que a muchísima gente le encanta. Todo el mundo dice, no, ojalá hubiera hecho más judo, ojalá hubiera hecho más lucha. Creo que es actualmente de las fases de la lucha la que menos se hace,
y la que más gente quiere hacer, pero hay dos aspectos de los derribos que la mayoría de la gente suele olvidar. El primero de todos es la lucha de agarre, súper importante, más importante que hacer bien un Uchimata, un Nippon Seiyonage, es agarrar para poder hacer bien esos derribos. La lucha de agarres quizás es más importante que los derribos y las técnicas de derribo per se. Así que en vez de estar practicando 1000 veces el Uchimata, mira a ver cómo consigues los agarres que necesitas para hacer el Uchimata. Puede parecer muy lógico, pero digo, no hay tantas academias ni gimnasios que se entrene bien la lucha de agarres para derribar. Y lo mismo con las caídas. Esto ya sí que es todavía peor. ¿Por qué? Porque yo sí que he visto sitios donde se entrena bien la lucha de agarres, no todo el mundo lo da por hecho, pero las caídas a nadie le gusta caer y a un montón de gente le da miedo y hay que aprender a caer bien si queremos luchar, ¿vale? Es decir, si queremos derribar, si queremos cualquier que sea la disciplina que usemos de derribo, tenemos que aprender a caer súper bien, porque en el caso de que nos levanten los pies del suelo, tenemos que confiar en nosotros mismos para protegernos a salvo, ¿vale? Y para ponernos a salvo, la única forma que tenemos de hacer es hacer bien la caída. Así que, aunque dé miedo, aunque sea aburrido, aunque sea un tostón, machaquen las caídas, ¿vale? Es decir, eso les va a dar una seguridad de que cuando entren a la lucha, si son mejores que ustedes y los derriban, pues bueno, sabrán que se pueden proteger a sí mismos cayendo bien. Controles y sumisiones, es decir, suelo. Este es el tercer aspecto. Y no digo suelo solo porque creo que es muy importante el aspecto de controlar al oponente, ¿vale? Y después someterlo. Sé que ahora hay una nueva vertiente que es ir a la sumisión directamente. También está la época de Sakuraba, que iba directamente a someter y pasando un kilo. Pero bueno, creo que el suelo ha evolucionado mucho. Es, creo, la fase de la lucha que más abandonada estaba, sin duda. Pero que en los últimos años estamos viendo y veremos un crecimiento exponencial de la lucha en suelo. Yo mismo me acuerdo que al principio era algo muy rudimentario, por lo menos en el judo aquí en España se hacían 4 cositas y no había realmente interés, porque al final en la competición no se tenía muy en cuenta. Y de repente empezó esta moda y la verdad que yo estoy muy contento, pues es una parte de la lucha que a mí me apasiona, es tremendamente compleja, es tremendamente gigantesca, inabarcable, y a mí eso me flipa y me emociona. La verdad que si te gusta el suelo, estás viviendo ahora mismo una época preciosa, porque empieza a haber gente muy buena en Canarias, en España, y vas a tener gente muy seria que te va a poder dar clases, y encima creo que va a haber eso, cada vez más gente interesada. Creo que va a ser la nueva punta de lanza. Creo que de aquí a 10, 15 años es probable que destrone a las artes marciales de golpeo incluso. No sé si me equivocaré, pero vamos. Creo que va a ser, como digo, la nueva punta de lanza de las artes marciales. Y la verdad que es un aspecto de la lucha muy divertido también. El cuarto puesto sería golpear con agarres. Es decir, como por ejemplo podemos ver en el Thai Clinch, ¿vale? Lo que hacen en Muay Thai. Lo que podamos ver en el Kudo, que es una arte marcial bastante desconocida, practicada por muy poca gente creo, que es un arte marcial de origen japonés donde se puede agarrar la ropa y seguir golpeando, lo cual genera un caos bastante llamativo. De pie, ¿vale? Es decir, cuando se golpea de pie y se golpea para hacer daño o se golpea para derribar. Son unas habilidades muy difíciles, tanto cuando hay ropa como si no hay ropa. Y creo que es una fase de la lucha muy compleja. Cómo cerrar esa distancia en la que hay golpeo. Si yo quiero derribar y quiero agarrar al otro, cómo cerrar esa distancia sin que me vuele la cabeza. Es muy fino, es muy complicado, pero también es un reto muy interesante. Sobre todo si ya tenemos una base en golpeo y no queremos que nos cierren esa distancia, porque si queremos seguir golpeando tenemos que aprender esa base de derribos y viceversa. Si lo que tenemos es una base de derribos y queremos cerrar la distancia sin que nos vuelen la cabeza, tendremos que aprender un poquito de golpeo para mejorar ese cierre de distancia. Con lo cual, esas dos mezclas, ¿no?, como el agua y el aceite, se ven forzadas a mezclarse y ahí salen cosas muy interesantes, como digo. Y una vez agarrado, lo mismo, se puede seguir golpeando, bien para seguir haciendo daño o bien para de alguna manera favorecer nuestros derribos, ¿no? Es decir, es evidente que el luchador de Muay Thai va a querer golpear para hacer daño, pero un luchador de Muay Thai
con una buena base, que ya el Muay Thai también tiene derribos, pero vamos a ponerle una base, por ejemplo, de lucha grecorromana, va a tener las dos opciones, va a poder golpear para hacer daño, pero también va a poder golpear en el clinch para que se defiendan los golpes y poder así entrar a algún derribo en específico. Con lo cual, como vemos, las combinaciones en esta cuarta fase son tremendamente infinitas y súper complejas. Pero, si ya digo, si tenemos una base y vamos como siempre con cabeza, puede ser súper divertido este cuarto punto. Y el quinto punto, golpear en el suelo, creo que es un punto y aparte. Es decir, el cuarto punto era golpear de pie, golpear todavía en 3D. Y el quinto punto sería golpear en el suelo, es decir, añadir a la lucha del suelo la variable de golpes. Cambia tremendamente el cuento cuando permitimos el golpeo que cuando no, ¿vale? Hay una lucha muy distinta simplemente por esa pequeña variable que es poder golpear con la mano abierta, con el puño, ¿vale? Con el codo, con lo que sea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Al igual que antes, hay que tener una muy buena base de solo suelo para poder sobrevivir, ¿no?, a este tipo de entrenamiento. Y aquí, igual que en la anterior, siempre que tratamos con golpeo, con cabeza, ¿vale? Es decir, si vamos a entrenar un poco de lo que ahora se llama ground and pound, ¿no? Es decir, en MMA se ha hecho muy famoso, el luchador de arriba golpea, o bien para pasar la guardia, o bien para directamente finalizar sin necesidad de pasar la guardia muchas veces. Y esto es una habilidad que tenemos que aprender. Ya nos guste más el deporte o la defensa personal, si sabemos luchar en el suelo, tenemos que de vez en cuando jugar un poco y, oye, venga, pues tócame la cara con la mano abierta, despacito, y vamos a ver que hay cosas que van a salir mejor. Es decir, por ejemplo, de repente a lo mejor vamos a conseguir ganar la espalda más fácil porque se está enfocando en golpearnos la cabeza, y en eso nos vamos escurriendo y le ganamos la espalda a alguien que a lo mejor, si bien mete bien los ganchos, no le vamos a poder ganar la espalda. Y se generan como eso, una sinergia que es muy interesante de entrenar, ya sea para defensa personal o para deporte, porque nos abren nuevas posibilidades, nos abren nuevas vías. Y ya digo, es una habilidad que a mí me encanta y que bien entrenada y entrenada con tranquilidad es súper divertida. El sexto punto, para muchos es el más divertido, me incluyo, y es el sparring, es decir, la lucha libre. Lucha libre con un marco normativo. Es evidente que no vale todo, que no hace falta morder, no hace falta meter los dedos en los ojos para que sea 100% real. Creo que son cosas que todo el mundo sabe hacer, todo el mundo sabe morder, meter los dedos en los ojos, romper un dedo, mira, para atrás, ya está, se acabó. Pero sí que tiene que haber algo de sparring para... Primero porque es súper divertido, primero porque estar entrenando con alguien que no sabes lo que va a hacer, frustrarle sus ataques, imponer tu juego, o a veces cuando te entra un golpe, cuando te derriban y no lo ves venir y dices, no, ¿cómo me has hecho eso? Motiva un montón a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Para mí el sparring es vital, es un punto que casi tiene que haber obligatoriamente. Es verdad que reconozco que no todo el mundo tiene que empezar en el sparring el primer día. Yo soy de aquellos que opinan que hay que dar un tiempo antes de soltarte al agua. Es decir, yo no soy es como si en natación el primer día te coge el entrenador y te dice ¡fum!, a la piscina. No, primero estás con unos churros o los manguitos que usan los niños. Hay un pequeño material, no se te deja nadar solo y ya después se te lanza a la piscina, ¿vale? Pues nuestra piscina es el sparring. Yo soy de la opinión de que hay que preparar un poquito, hay que ir poco a poco, y si no hay experiencia ninguna, más tiempo, y si hay experiencia previa, pues menos tiempo. Pero como digo, el sparring es una piscina y que te puedes ahogar, entonces hay que administrarla poco a poco, pero es vital y tiene que haber sparring para mí en una clase, porque si no me voy a aburrir y no voy a volver. Y empezamos ya con los puntos un poquito menos técnicos, un poquito menos tácticos y más de pedagogía. Y empezamos con el punto más difícil de explicar, pero bueno, voy a intentarlo, y es una honestidad brutal del contenido que se da en la clase. ¿Y a qué me refiero con honestidad brutal del contenido, Joshua? Bueno, que no nos cuenten milongas, que no nos engañen. Voy a poner un ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo. Yo cuando empecé en el instituto quería hacer otra cosa que no fuera taekwondo, y yo buscaba el arte marcial A, porque voy a decir el pecado, pero no el pecador. Y yo ya en aquella época había un poquito de internet, de YouTube, y yo encontré el arte marcial A y dije, wow, eso es lo que quiero hacer. Y la casualidad de que un gimnasio cerca de donde yo estudiaba daba el arte marcial A y la B. Y yo dije, bueno, no sé lo que es B,
pero como dan A y B, yo voy y oye, hago la A y cuando toque B, pues bueno, ya vemos. Si ya son maduros, entenderán cuánto tiempo hice la A y cuánto tiempo hice la B, ¿verdad? Pues eso, nunca llegué a hacer el arte marcial que yo quise. Al ser un adolescente y ver una figura de autoridad como es un profesor de artes marciales, pues te lo crees todo y al final acaba siendo un arte marcial que, bueno, no es que me disgustara, pero no era A, y a mí se me dijo que se iba a dar A y nunca se dio A. Y esto, aunque suene obvio y quede yo de tonto, hay que entender que al final el profesor o la profesora de artes marciales es una figura de autoridad muy grande y lo que nos cuenten vamos a tender a creérnoslo. Por lo tanto, lo que cuenten tiene que ser lo más acercado a la realidad posible. Y ahí es donde va la honestidad brutal. Yo, si estoy en clase y doy una técnica, por ejemplo un Morotegari apoyando la rodilla en el suelo, tengo que decir que si me hacen eso en la calle, lo mismo se les va a inflar la rodilla porque en el tatami tenemos eso, un tatami que absorbe el impacto. Que si lo van a hacer en defensa personal o en Morotegari, no apoyen la rodilla en el suelo porque se les va a inflar y a lo mejor van a poder seguir luchando un ratito, pero después van a cojear. Entonces, esa honestidad de contenido, esa honestidad de decir, cuidado con esto, porque esto puede que funcione en el gimnasio, pero puede que fuera no. O decir, mira, yo no soy muy bueno en esto, o yo, bueno, doy esto, pero me gusta más esto otro. No pasa nada. Es decir, si tú eres honesto con tu contenido, si tú eres honesto con lo que das y con lo que no das, la gente al final decidirá si quiere estar a entrenar contigo o no. Pero si tú pretendiendo tener más alumnos y alumnas empiezas a contar milongas, pues al final pasa lo que pasa. Entonces yo, para mí, a estas alturas de mi vida, me da igual si no se hacen golpeos en una clase. Mientras me digas que no vamos a golpear, yo ya sé lo que vamos a hacer. Y no me importa, por ejemplo. Si me dices que no vamos a derribar, pues no vamos a derribar. Pero dime lo que vamos y lo que no vamos a hacer. Sé claro al respecto. En octavo lugar, y dejando ya partes un poco más intensas como la anterior, es el acondicionamiento físico. Yo creo que es vital mantener un cuerpo sano, tener una estructura muscular desarrollada para el ejercicio de los deportes de contacto. Y como soy un vago, porque lo reconozco, yo, por mucho que crean, a mí no me gusta tampoco levantar pesas, a mí no me gusta tampoco ir a correr, pues lo hago para poder seguir entrenando y para poder seguir tener un cuerpo sano que me permita hacer artes marciales. Entonces, si en verdad me lo dan un poquito en clase, y aunque no sea igual que ir a hacer una hora tú pesas en casa o a un gimnasio, ya me estás introduciendo algo que no me gusta y me estás ahorrando un poco el trabajo que tengo que hacer yo en casa. Así que, diciendo que lo odio, porque odio el acondicionamiento físico, pero es necesario, necesitamos tener un cuerpo fuerte y sano para poder entrenar artes marciales. Entonces, si nos generan el hábito en clase, porque estás rodeado de personas que están haciendo lo mismo que tú, porque te motiva tu entrenador o entrenadora, yo solo agradezco un montón, porque después a lo mejor llego a casa y me pongo a hacer pesas. ¿Por qué? Porque ya me están generando el hábito en clase. Entonces, como digo, puede parecer un poco absurdo, pero es lo que digo, si queremos hacer sparring, si queremos luchar, tenemos que tener un cuerpo que aguante. Para tener un cuerpo que aguante hay que hacer acondicionamiento físico. Y si me lo inculcas en clase, pues al final lo voy a ver como algo normal. Así que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. En noveno y penúltimo lugar, algo que no suelo ver mucho y es el contexto técnico. ¿Y a qué me refiero con el contexto técnico? Pues que si hago deporte, me digan cosas como mira a ver al árbitro la reacción, mira a ver si estás haciendo algo, escucha, si vas ganando, escucha al entrenador, porque a lo mejor le está indicando por dónde tiene que escapar y te puedes adelantar un paso. Y si es un aspecto de defensa personal, pues que me digan mira a ver si viene otra persona detrás, no te arrincones. Es decir, que cuando haga algo me lo pongan en un contexto que no sea solo el de las artes marciales. E incluso, si solo, por ejemplo, si voy a caer, que me diga, mira dónde caes, porque si hay un compañero o compañera, intenta evitar caer encima de esa compañera. Entonces, todas esas cosas son explicar las técnicas no en un vacío, sino intentar explicarlas en un conjunto de defensa personal, en un conjunto deportivo o en un conjunto de propia convivencia del gimnasio. Porque creo que todos los del golpeo les habrá pasado que estamos luchando y de repente ¡pum!, nos pisan por detrás e incluso nos hacen un esguince porque otra pareja que estaba haciendo sparring no me ha visto y me ha pisado
Y esto pasa todos los días, lo mismo en derribos, o alguien que cae encima de otra persona, o en suelo que nos llevamos una patada a otro compañero de otra pareja que está por allá. Todo eso hay que decir, señores, señoras, tengan en cuenta la persona que tenemos delante, es lo más importante, pero no se obcequen. Cuando ya empiecen a dominar a la persona que tenemos enfrente, vean el contexto, vean el conjunto. Sé que es algo un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero no encerrarnos en nosotros mismos y después en nosotros mismos y en nuestro oponente es vital. Las técnicas no existen en un vacío, la lucha no existe en un vacío, no estamos solos en el gimnasio, no estamos solos en la calle, hay que ver un poquito más allá y ya digo, es un poco difícil de entender, pero vamos, lo mismo que si al de Karate Kyokushinkai le digo que no haga un Kakato-geri en la calle porque me va a matar a alguien, pues lo mismo le digo a un judoka o a alguien de jiu-jitsu que si coge una guillotina y empieza a convulsionar, suelta, no sigas, porque te lo vas a cargar. Y eso para mí es el contexto. Todo esto que estoy diciendo es el contexto técnico. Es decir, cuidado con esto, esto puede pasar así, esto puede pasar así, en deporte, en defensa personal y en el propio gimnasio. Así que ese contexto técnico que damos a veces un poco por sentado las personas que tienen un poquito más de experiencia, hay que entender que no todo el mundo tiene la experiencia que tiene uno y que, oye, que hay veces que a mí me puede enseñar algo que yo no he visto nunca y decir, pero ¿qué pasa después de esto? Y prefiero que me lo digan a tener que experimentarlo en carne o por desgracia en la carne de un compañero o compañera. Y por último, de los más sencillos de explicar, de los más difíciles de ejecutar, una amplitud técnica suficiente pero que no obvie. Y es que los retos de la pedagogía moderna es generar un nivel de dificultad que al alumnado le resulte estimulante porque es difícil, porque no, es un reto, pero que no sea tan difícil que queramos abandonar. Y este equilibrio, como digo, es súper sencillo de explicar porque ya lo habéis entendido con lo poco que he podido explicar, pero de conseguir es súper difícil y quien lo consigue engancha. Como ven y después de toda esta chapa, creo que me va a quedar un vídeo larguísimo, perdón. Estas son las 10 cosas que yo busco. Es absolutamente un vídeo de opinión personal. Si tú hay cosas que no encuentras, como por ejemplo puedan ser los más tradicionales un kata, yo ahora mismo en mi vida no quiero katas. Ya he hecho muchas katas y a lo mejor en un futuro las vuelvo a retomar, no lo sé, nunca, nunca se sabe en la vida, pero ahora mismo no es lo que busco. No busco tampoco un entrenador o entrenadora que sea campeón del mundo, que sea campeón europeo, que sea campeón de España, porque prefiero que sea buena persona, prefiero que sepa dar clases. Es decir, hay un montón de cosas que me he dejado en el tintero y soy muy consciente de ellos, porque yo busco estas 10 cosas. El resto, pues bueno, a lo mejor en un futuro las vuelvo a valorar, a lo mejor no, pero ya digo, es las 10 cosas que busco ahora mismo y lo que invito siempre es a eso. La conclusión de este vídeo es: ten claro al menos lo que tú quieres antes de empezar una nueva actividad, sobre todo si ya tienes experiencia. Porque si no vas a aprender, como decía, solo en el vídeo anterior de las 3 cosas que tienes que saber. Solo tienes que ir con ilusión, un sitio que te quede cerca, que te puedas permitir y que te caiga bien la gente. Pero los que ya tenemos un poquito más de rodaje, los que llevamos un poquito más de años y queremos aprender cosas nuevas, creo que tienes que ir con un set de prioridades, ver que se cumplan y entrenar. Y después también no cejarte, ¿no? Es decir, creo que 10 cosas con que cumplas 4 o 5 va genial, es decir, no hace falta cumplir las 10, porque básicamente va a ser muy difícil o imposible. Así que sin más, y disculpándome por la tremenda turra que les he dado, a ver si alguien ve este vídeo hasta el final, agradecerles el estar ahí, agradecerles que vean los vídeos, que compartan, que se suscriban, y nada, nos vemos en el siguiente, a ver si me queda más corto. Chao. Bonus track, libro muy bonito que me regalaron por el día del libro, no tiene que ver con artes marciales, pero tiene que ver con Japón. Es una pasada, bueno, es que es una obra de arte que no enseño. A mí estas cosas, la verdad, me encantan.